Vamos a presentar la reunión al Señor en oración. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por poder estar aquí reunidos para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Queremos pedirte, oh Dios, que tú seas glorificado en este día, que tú recibas toda la gloria, la honra y el honor, porque a ti te pertenece, Señor. Y queremos pedirte también que tú nos ministres, que tú nos toques, que tú nos hables. Queremos sentir tu presencia en esta mañana, Señor. Oh Dios, porque te necesitamos, anhelamos tu presencia más que cualquier otra cosa. Y te pedimos también que acelere los pasos de los hermanos que aún tienen que venir. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar al Señor. Levanta la voz.
todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se toca la aquí en la iglesia Santo. Toda la gloria, la honra y la alabanza de Jehová. Gracias en primer lugar por permitir levantar mi nombre. Gracias por todos y cada uno de estos hermanos y hermanas de Dios. En nombre de Dios. Gracias también por todos y cada uno de los que nos han venido a presentar de la suya. Ayúdanos, Padre, guíanos y dirígenos en el día de parte de Dios. En este nuevo día, no solo en este nuevo día, todos y cada uno de nosotros, donde quiera que se toca aquí en la iglesia Santo, en nuestros hogares, en el trabajo, en la calle, donde quiera que deseamos esa sanidad de Cristo, esa luz para el camino, ya nos ayúdanos a ayuda a nosotros. Gracias, Padre, por ti, este Hijo Cristo que nos dio por todos y cada uno de nosotros, que derramó hasta la última gota de tu sangre para el perdón de las pecados. Perdona nuestros pecados, aunque pecadores somos, Padre, y de nuestro privilegio. Gracias, Padre, por esta gran familia maravillosa. Gracias por este nosotros de Dios. Gracias por tu compañía, Padre. Gracias por tu hija, Padre. Gracias por tu hermana música, por tu madre. Bendito sea la familia. Y no solo por ellos, Padre, sino por todos y cada uno de estos hermanos y hermanas reunidos aquí en nombre, Padre. Por Ana, por su hijo, por los padres de Ana, Padre, por todos sus familias, Padre, Santo Dios, por su iglesia, Padre, por vos, Padre Santo, por Ginés, Padre, por todos y cada uno de nosotros, Padre, por esa gran familia maravillosa, y por todos y cada uno de sus hermanos y hermanas, que he conocido, Padre, todo mismo a Dios, Padre, Padre, en el mundo entero, Dios Santo, esa gran familia maravillosa que se llama Padre. Bendícelos a todos y cada uno de ellos. Y en especial, Padre, por esos hermanos y esas hermanas que son países mexicanos.
todos y cada uno de esos tiempos, por esos pastores, Padre, allá donde quieran que estén, bendícelos, Padre, que ya los hemos pues sus pastores son espiritualmente. Gracias por esta comunidad. Gracias por todos y cada uno de ellos. Gracias, Padre, por todo Dios, por nuestros compañeros, por nuestras compañeras, por nuestros hijos, por nuestros hogares. Gracias por tu ayuda para que se vean a la salud. Porque debe ser el único amigo y compañero, el único alabanza, Padre, que siempre está recordado en cada momento, en cada casa, en cada momento. Gracias, Señor. Nuestro único Señor y Salvador, Reina del Rey y Señor del Señor, por Jesucristo de Dios. Luz de Jesús.
gracias, bendito Padre amado, por esta mañana, Señor. Te bendices, Señor, cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor, Señor. Conoce nuestros corazones, Señor, nuestra vida, todo, Señor. Te damos, Señor, gracias, Señor, por esta mujer, por nuestra familia, Señor. Todo una gloria, la vida, parte de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. La semana pasada estuve hablando acerca de que Jesús ha sido y es la persona más importante de la historia, porque su venida a la tierra cambió el curso de la historia. Vimos la semana pasada cómo su nacimiento y su vida en la tierra no fue cosa del azar de que pues nació un hombre que se llamaba Jesús, sino que Jesús nació, vivió, murió y resucitó como resultado de un plan perfectamente diseñado por Dios y que fue anunciado a lo largo de toda la historia. Vimos unas pocas de las más de 314 profecías que se cumplieron durante la vida de Jesús acerca de Jesús. Y vimos también cómo toda la creación le obedeció. La naturaleza le obedeció, las enfermedades le obedecían, los demonios le obedecían, toda la creación le obedeció, porque Jesús era el Dios creador de los cielos y de la tierra que se había encarnado. Teniendo esto en mente, como vimos la semana pasada, que Jesús no fue simplemente un gran maestro, ni simplemente un gran profeta, porque Él era y es el único Dios encarnado por amor a nosotros. Y teniendo esto en mente, quiero que leamos lo que dijo Jesús en el libro del Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por una vez más poder estar reunidos para alabarte y para adorarte. Te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas que tú nos das a través de tu palabra. Gracias porque tú estás a la puerta de nuestro corazón llamando, esperando a que te abramos la puerta. Oh Dios, yo quiero pedirte que tú puedas usarte de mí para hablar a tu pueblo. Te pido, Señor, que tú vivifiques tu palabra en los corazones.
Oh Dios, yo te pido, Señor, que no sea palabra muerta, sino que sea palabra vivificada por el poder de tu Espíritu, que pueda quebrantar nuestros corazones, que pueda deshacer toda obra perversa de las tinieblas y que pueda traer luz en medio de las tinieblas. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo, lo ato y lo echo fuera de este lugar. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido que tú hagas el milagro, Señor, de vivificar tu palabra en nuestros corazones, para que tu palabra cobre vida en nosotros, Señor. Que podamos oír tu voz, Señor. Quita la venda de nuestros ojos, quita los tapones de nuestros oídos espirituales, para que podamos oír tu voz en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es la persona más importante de la historia, pero es también la persona más importante de nuestra vida. Porque si no lo es, de nada habrá servido el paso de Jesús por la tierra. Porque o Él es el Señor de nuestra vida, o no es nada. El Evangelio es un mensaje de absolutos. No hay término medio. O recogemos con Cristo o estamos desparramando. O estamos con Cristo o estamos contra Él. No podemos estar a medias. No podemos tener un pie en Cristo y un pie en el mundo. No podemos nadar y guardar la ropa. No podemos estar entre dos aguas. En el mensaje del Evangelio no cabe el relativismo. O Jesús es la persona más importante de nuestra vida, o no es nada. ¿No os parece que es muy triste que Jesús haya sido la persona más importante de la historia, que fue capaz de cambiar el curso de la historia, y sin embargo nosotros no le demos el lugar que le corresponde en nuestro corazón? Y digo que es muy triste porque a cada uno de nosotros no nos sirve de nada el que Jesús haya sido la persona más importante de la historia. No nos sirve de nada que haya nacido, que haya vivido, que haya muerto y resucitado conforme a las Escrituras. Si como Jesús les dice a los cristianos de la Odisea, en el versículo que hemos leído, Él está a la puerta de nuestro corazón. No sirve de nada que Jesús esté a la puerta del corazón. Lo que importa de verdad es que le abramos la puerta del corazón y Él pueda entrar. Porque mientras que Jesús esté a la puerta de nuestro corazón, su encarnación, su vida sin pecado, su muerte en la cruz en nuestro lugar y su resurrección, su victoria sobre la muerte, no nos servirán para nada. Nuestra realidad actual de esclavitud al pecado y nuestro destino eterno en el infierno seguirá siendo el mismo. Porque para que el paso de Jesús por la tierra se convierta en el hecho más importante de la historia para nosotros, tenemos nosotros que abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús, para que Él pueda entrar en nuestro corazón y liberarnos de la esclavitud al pecado y cambiar nuestro destino eterno. A veces tenemos una idea equivocada de Jesús y pensamos en Jesús como uno más de los fundadores de religiones. Pero Jesús no vino a establecer una religión. Él no vino a darnos una larga lista de preceptos que debemos de cumplir. Jesús ni siquiera vino a hacer una obra genética de salvación y ya está. Es verdad que Jesús vino a morir por nosotros, por todos los pecadores, pero su obra universal de salvación no se hace efectiva para cada persona individual hasta que cada uno de nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y le dejamos entrar. Dios, a través de Jesús, abrió una puerta universal que todo el mundo puede atravesar para escapar de la esclavitud del pecado y quedar libre de la condición de condenados al infierno por toda la eternidad. Pero esta puerta, a pesar de ser universal y de estar abierta para todo el mundo, solo es útil
para aquellos que están dispuestos a atravesarla. Y todos aquellos que no quieran entrar por esa puerta, a pesar de que Dios les ha dado la posibilidad de escapar, serán condenados por la decisión que han tomado de no aceptar el plan de salvación establecido por Dios. Esto es lo mismo que en los días de Noé. Noé recibió el aviso de parte de Dios de que Él iba a destruir la tierra con un diluvio. Y Noé, obedeciendo la palabra de Dios, construyó el arca, lo preparó todo, lo hizo todo como Dios le había mandado. Y él, junto con sus 3 hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, entraron en el arca. Y Dios envió a todos los animales que tenían que salvarse del diluvio. Y toda la población tuvo la opción de entrar en el arca. Porque terminado el arca y habiendo entrado en el arca Noé con toda su familia y habiendo entrado todos los animales en el arca permaneció en tierra con la puerta abierta durante 7 días para que cualquiera que quisiera ser salvo pudiera atravesar esa puerta y escapar del juicio de Dios. Pero nadie quiso atravesar esa puerta. Y pasados los 7 días, Dios cerró la puerta y todos murieron a consecuencia del juicio de Dios. Pero realmente, ¿por qué murieron? ¿Murieron por el juicio de Dios? ¿O murieron por la dureza de corazón de no querer entrar en el arca? Realmente murieron porque teniendo la puerta abierta para poder escapar del juicio, decidieron no atravesar esa puerta. Y decidieron quedarse fuera del arca. De la misma manera, Jesús es la puerta de salvación, es la puerta para que cualquiera que entre a través de Jesús pueda escapar de la condenación eterna, pueda escapar de la esclavitud del pecado. Pero si decidimos no atravesar esa puerta, a pesar de que la puerta está abierta, a pesar de que Dios lo ha hecho todo para poder salvarnos, si no queremos atravesar esa puerta, no podremos escapar de la condenación eterna. No importa que hayas estado viniendo a la iglesia, no importa cuán buena persona hayamos sido, el infierno estará lleno de buenas personas. Porque lo que nos salva o nos condena no es ser una buena persona. Yo estoy seguro que en los tiempos de Noé había muchas personas que eran buenas personas. En medio de la sociedad que había en la tierra en aquella época, aunque la maldad dominaba y reinaba y por eso Dios envía su juicio, habrían muchas buenas personas como ahora. El juicio de Dios va a venir sobre la tierra por la maldad extendida sobre la tierra. Pero a pesar de la maldad que hay en la tierra, hay muchas buenas personas. Pero igual que en los tiempos de Noé, las buenas personas murieron ahogadas porque no quisieron entrar por la puerta del arca. De la misma manera, hoy en día hay muchas buenas personas que van a parar al infierno porque no han estado dispuestas a entrar por la puerta que Dios ha abierto. Y esa puerta es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. A lo mejor es cierto que a Roma todos los caminos lleven a Roma, pero a la salvación no. Al Padre no todos los caminos llevan a Roma. No todas las religiones son buenas como dicen. Algunos dicen por ahí que, no, bueno, con que tú seas buena persona, no robes, no mates, cualquier religión es buena. Pero quizás a ojos humanos es buena, pero para Dios no sirve. Porque Dios ha establecido un solo camino para ser salvo. Dios ha establecido un solo camino para poder entrar en relación con Él. Y ese camino es Cristo. Nadie se ha atrevido a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, sino solo Jesús, porque Él provenía del Padre. Él era la puerta
Él es la puerta. Él es la única puerta que Dios ha abierto para que podamos llegar hasta Él. Y Jesús también es el único camino que nos puede llevar a establecer una correcta relación con Dios. Y fuera de Jesús no hay salvación. Por más que nosotros nos esforcemos, por más buenas personas que seamos, por más que hagamos, nunca vamos a merecer la salvación. La salvación solo la podemos obtener a través de Jesús. Por eso Jesús puede dejar de ser solo la persona más importante de la historia para convertirse también en la persona más importante de nuestra vida. Como os decía antes, la venida de Jesús a la tierra no se limitó al establecimiento del plan universal de salvación de Dios, sino que el propósito fundamental, el propósito primordial de su venida fue el de establecer una relación personal con cada uno de los que le quieren abrir la puerta del corazón. Porque Dios no es un Dios de multitudes. Dios no nos trata a todos de la misma manera, como si fuéramos parte de una cadena de montaje en una gran fábrica. Dios es un Dios personal, que trata con cada persona en particular. Tenemos el ejemplo entre los seguidores o durante la vida de Jesús. Al joven rico Jesús le pidió que lo vendiera todo y lo diera a los pobres. Sin embargo, a José de Arimatea, que era tan rico o más que el joven rico, no le pidió que lo vendiera todo. Porque para Dios no somos una pieza más de una cadena de montaje en el que todos somos iguales. Cada uno de nosotros somos personas individuales con una personalidad individual, y Dios trata con cada uno de nosotros de forma particular. Por eso Él está a la puerta de cada uno de nosotros llamando, esperando que cada uno de nosotros le abramos la puerta y podamos establecer una relación correcta con Él. Dios quiere poder tratar con nuestras necesidades, con cada uno de nosotros en particular, porque cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, porque hemos vivido en épocas diferentes, porque hemos vivido en circunstancias diferentes, porque hemos recibido una educación diferente, porque tenemos una cultura diferente. No hay dos seres humanos iguales en la tierra, y como no hay dos seres humanos iguales en la tierra, Dios no trata a dos personas de la misma manera. Dios quiere tener un trato personal e individual con cada uno de nosotros. Esta es una de las grandes diferencias entre Jesús y los demás fundadores de religión. Porque Jesús no vino a establecer una religión, sino que Él vino para restaurar la relación del ser humano con Dios. Todos los fundadores de religiones dieron listas de lo que había que hacer para alcanzar el estado de salvación. Sin embargo, Dios no quiere que los seres humanos cumplamos unos requisitos y ya está. Dios es un Dios personal que lo que quiere es establecer una relación personal con cada uno de nosotros. Y la consecuencia de esa relación es nuestra salvación. Pero a priori, lo que Dios quiere no es que nosotros hagamos o dejemos de hacer algo para salvarnos. Lo que Dios quiere es que entremos en una correcta relación con Él. Porque esto es lo que Dios ha buscado siempre. Y en el jardín del Edén, Dios se paseaba con Adán y Eva y tenía una relación personal y particular con ellos. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Dios se dio cuenta enseguida que ya Adán y Eva no querían tener relación con Él, porque se dieron cuenta de su pecado. Pero Dios, el deseo de Dios es mantener una relación real, personal e individual con cada uno de nosotros. Dios no quiere una multitud de robots que hacen todas las mismas cosas, como ocurre en las religiones. En las religiones todos tienen que hacer lo mismo para poder ser salvos. Pero Dios no quiere una multitud de robots. Si Dios hubiera creado, o si Dios hubiera querido
tener relación con una multitud de robots, no nos hubiera dado al ser humano el libre albedrío, no nos hubiera dado la potestad de decidir, no nos hubiera dado el poder elegir, seguirle, amarle o no. Dios busca personas individuales que por propia voluntad quieran entrar en una correcta relación con Él. Y viendo la incapacidad del ser humano de poder entrar en una correcta relación con Él, Él decidió encarnarse y revelarse a nosotros y tomar Él la iniciativa para poder restaurar la relación entre nosotros y Él. Si Dios hubiera querido simplemente que nosotros cumpliéramos unos requisitos y ya está, como el resto de las religiones, no hubiera hecho falta que Jesús viniera a la tierra, porque para eso ya estaba la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no fue suficiente para que los judíos pudieran entrar en relación con Dios, porque los judíos se limitaron a cumplir estos requisitos impuestos en la ley, pero no se acercaron a Dios. Solo acallaron sus conciencias por el cumplimiento de la ley ceremonial, pero no buscaron una reconciliación con Dios. Pero eso no es lo que Dios quería. Dios deseaba que su pueblo, a través del cumplimiento de la ley, se hubieran acercado a Él y hubieran mantenido una relación personal con Él. Pero el pueblo, al limitarse al cumplimiento de la ley ceremonial, se alejó de Dios. Por esto digo que Jesús no vino a establecer o crear una religión. Él no vino a darnos una lista de requisitos diferentes a la ley, sino que vino a reconciliarnos con Dios, para que se pudiera restablecer y restaurar la relación que hubo entre Dios y los hombres antes del pecado. Dios decidió encarnarse para poder revelarse de una manera más completa al hombre y así poder establecer una relación con nosotros. El motivo por el que Dios quiere establecer una relación con nosotros no es porque Él obtenga algún beneficio con esta relación, sino que Él quiere poder establecer una relación con nosotros para poder sanar las heridas de nuestro corazón, para que podamos entrar en una correcta relación con Él. Porque mientras hayan heridas en nuestro corazón, no puede haber una relación correcta con Dios. Esto es lo mismo que, por ejemplo, no podemos eliminar las moscas si no quitamos los excrementos. O no podemos eliminar las ratas si no quitamos la basura. Pues, sí que para poder entrar en una correcta relación con Dios, no tenemos más remedio que dejar que Dios sane las heridas de nuestro corazón. Porque las heridas de nuestro corazón es el caldo de cultivo que usan las tinieblas para esclavizarnos, para dañarnos y para manipularnos. Yo quiero que leamos lo que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret. Él en la sinagoga de Nazaret le dieron el libro de Isaías. Y vamos a ver lo que él leyó en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo en voz alta. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Leerlo, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 también. A perder el año, a predicar el año agradable del Señor. El propósito de la venida de Jesús no era establecer un plan de salvación universal y distante y ya está.
El propósito de la venida de Jesús a la tierra era el plan de Dios para acercarse a nosotros y restablecer la relación entre Él y nosotros, con el propósito de ayudarnos a salir del pozo de la desesperación en la que las heridas de nuestro corazón nos han hundido. Jesús vino para dar las buenas nuevas a los pobres, y aunque literalmente podemos ver cómo a lo largo de toda su vida Jesús se preocupó de los desvalidos, Jesús se preocupó de anunciar el Evangelio a los pobres, realmente a los que eran pobres, a los marginados de la sociedad, a los desechados, también es una verdad espiritual. Porque todos tengamos más o menos bienes, tengamos más o menos dinero, todos antes de conocer a Jesús éramos pobres porque había un vacío tremendo en nuestro corazón que no éramos capaces de llenar con nada. Porque lo único que puede llenar el vacío de nuestro corazón es el restablecimiento de nuestra relación con Dios. Estas son las buenas nuevas que Jesús vino a anunciarnos. Que Dios, al ver nuestra necesidad espiritual, porque no éramos capaces de llenar el vacío de nuestro corazón, ha tenido misericordia de nosotros y ha venido a nosotros para decirnos que si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él está dispuesto a entrar en nuestro corazón y a establecer y restaurar la relación con Él, llenando el vacío de nuestro corazón. No hay mejor noticia que nos puedan dar. Dios se ha acercado a nosotros para establecer una relación personal con cada uno de nosotros, con el propósito de sanar nuestros corazones, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y la primera causa y la mayor causa del quebrantamiento de corazón la produce el pecado. Ya sea nuestro pecado propio o el pecado de otras personas que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, el sufrir un abuso es una de las causas de mayor quebrantamiento de corazón. Y este quebrantamiento es producido por un pecado. Evidentemente no del que sufre el abuso, sino del que comete el abuso. Pero el efecto final es el mismo. Ya sea que la causa del quebranto sea producido por un pecado propio o ajeno, el efecto destructivo del pecado es el mismo. Pero además el quebrantamiento de corazón nos lleva a actuar de forma que cada vez nuestro corazón está más quebrantado. Volviendo al ejemplo que acabo de citar, si he sufrido un abuso, además del quebranto de corazón que el abuso me ha producido, normalmente comienzo a sentir rencor en mi corazón contra la persona que ha abusado de mí. Y el rencor es pecado. Por más que humanamente esté justificado, el rencor es pecado. Por lo que el rencor aumenta el dolor de mi corazón y las heridas de mi corazón. Además, el rencor produce amargura, lo que me hace estar cada vez más quebrantado de corazón, entrando en una espiral de la que no somos capaces de salir por nosotros mismos. Por eso vino Jesús para decirnos: yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Si me dejas entrar, yo sanaré tu corazón y te haré libre de la carga del pecado. Cuando Jesús entra en un corazón quebrantado, no solo es que le otorga la salvación eterna, sino que además comienza una obra de restauración del corazón, quitando la causa del quebranto, sanando las heridas, eliminando el rencor y desarraigando la amargura. Dios ya anunció esta obra a través de los profetas. A través, por ejemplo, del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel. Dios dice que Él quitará nuestro corazón y nos dará un corazón nuevo. Porque cuando Jesús entra en nuestro corazón, Él no pone parches, Él lo hace todo nuevo. Jesús va renovando todo lo que hay en nuestro corazón, va sanando nuestros corazones en profundidad para que de verdad podamos tener paz aún en medio de las tormentas de la vida. Quiero también ver cómo lo expresa esto el autor del Salmo 147. Vamos a leer el Salmo 147, versículo 3. El libro de los Salmos es el libro que está justo en la mitad de la Biblia. Podéis abrir la Biblia por la mitad y encontráis los Salmos.
Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es el único que puede sanar las heridas de nuestro corazón. Por eso Jesús está a la puerta de nuestro corazón y tiene interés en que nosotros le podamos abrir la puerta de nuestro corazón. Jesús tiene interés en entrar en nuestro corazón porque Él es el buen samaritano que tiene aceite y vino y quiere vendar nuestras heridas, quiere sanar nuestro corazón y llevarnos a la posada donde pueda tratar con nosotros de forma individual y personalizada hasta que estemos totalmente sanados. Dios quiere restaurar nuestro corazón para que ya las heridas de nuestro pasado no sigan condicionando nuestro presente y nuestro futuro. Ahora depende de nosotros el que obtengamos el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestra alma. Porque como leímos al principio, Jesús está a la puerta de nuestro corazón llamando. Jesús no nos va a obligar a abrirle la puerta de nuestro corazón. Pero es una lástima que pasemos toda nuestra vida con el corazón quebrantado y Jesús, que es el único que puede sanar nuestro corazón, esté a la puerta de nuestro corazón llamando sin que nosotros le queramos abrir la puerta. Es triste ver cómo las tinieblas cautivan, hieren y destruyen mientras nosotros les dejamos que nos destruyan a su antojo. Muchas personas se creen libres porque creen que hacen lo que quieren sin darse cuenta que son simples marionetas en las manos de los demonios. Es triste que seamos marionetas en manos de los demonios teniendo la posibilidad de pararle los pies y vencerlos. Porque si le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, Jesús que venció a todo principado y potestad, a toda autoridad de las tinieblas en la cruz, nos hará más que vencedores. Él nos librará de la cautividad y restaurará nuestros corazones y nos hará más que vencedores. Yo quiero que leamos lo que Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y versículo 19. Lucas capítulo 10 y versículo 19. Y a Dios doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no solamente sana las heridas de nuestro corazón, sino que nos da el poder y la autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Y las serpientes y escorpiones son imágenes simbólicas o figuras simbólicas de las fuerzas de las tinieblas. Por lo que dicho con otras palabras de este versículo, lo que nos viene a decir Jesús es que Él nos da poder y autoridad para vencer a todo espíritu inmundo y a todo demonio y sobre toda fuerza de las tinieblas, y nada nos dañará. Pero esto solo se cumple cuando nosotros le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Jesús. Porque Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el vencedor, Él es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él nos hace partícipes de su poder y de su autoridad. Quiero insistir, porque es fundamental que lo entendamos, que Jesús no quiere entrar en nuestro corazón porque Él obtenga algún beneficio. Dios no nos necesita para nada a nadie de nosotros. Él es autosuficiente. Él está totalmente Él está completo en su totalidad. Dios no necesita nada de nosotros. Lo único que le mueve a Dios para venir a la puerta de nuestro corazón y llamar es su misericordia. Es su amor por nosotros, es su deseo de poder establecer una relación con nosotros para sanar las heridas de nuestro corazón, para restaurarnos y para darnos la victoria y llevarnos a poder heredar las promesas. Pero Él seguirá a la puerta de nuestro corazón, mientras que nosotros, de forma voluntaria,
no le abramos la puerta de nuestro corazón. El que seamos más que vencedores o no, el que sigamos arrastrando cadenas o no, depende de lo que hagamos con Jesús. Si lo dejamos en la puerta, toda su obra de salvación y su victoria en la cruz, a nosotros no nos servirá de nada. Y seguiremos toda nuestra vida arrastrando las cadenas que el enemigo ha puesto sobre nuestra vida. Y seguiremos lamentándonos por las heridas de nuestro corazón. Y cada vez nuestro corazón estará más quebrantado por el rencor y por la amargura. Pero si le dejamos entrar en nuestro corazón, Jesús sanará nuestro corazón, perdonará nuestros pecados y nos ayudará a perdonar para que dejemos de ser rehenes de nuestro rencor y de nuestra amargura. Dios quiere darnos un corazón nuevo. Dios quiere que tengamos un corazón sano, pero para que Él pueda sanar nuestro corazón, necesita que le abramos la puerta de nuestro corazón y que le dejemos sentarse sobre el trono de nuestra vida. Dios no quiere que practiquemos una religión. Dios no vino a fundar una religión. Él no quiere que vivamos cumpliendo una larga lista de preceptos y de requisitos. Él no vino a la tierra para convertirnos en practicantes de una religión. Él vino para entrar en una correcta relación con nosotros. Él vino para poder perdonar nuestros pecados y sanar las heridas de nuestro corazón. Pero Jesús no nos obliga, ni hace nada a la fuerza. Él está a la puerta del corazón llamando y esperando con paciencia a que no endurezcamos nuestro corazón, sino que seamos sensibles a la voz de su Espíritu y le abramos la puerta. En esta mañana quiero que reflexionemos acerca del hecho de que no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Quiero que leamos para terminar lo que Dios nos dice a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a ti lo que esperáis. Dios quiere darnos la paz y el bien. Dios es un buen Padre. Y como buen Padre que es, quiere lo mejor para nosotros. Pero si nosotros lo rechazamos, Él no nos va a obligar a recibir la paz y el bien. Dios quiere darnos la mayor de las bendiciones que nos podamos imaginar, que es la de restaurar su relación con nosotros. Porque en la relación con Dios está todo lo que necesitamos. Uno de los nombres que recibe Dios es que Él es Jehová Jireh. Y Jehová Jireh significa yo soy vuestro proveedor. Él es el único que puede proveer a todas nuestras necesidades, no solo las necesidades físicas, económicas, sino también las necesidades emocionales, las necesidades espirituales, las necesidades afectivas. Dios es el único que puede suplir a todas y cada una de nuestras necesidades. Y por eso Él quiere entrar en una correcta relación con nosotros, para que nosotros podamos recibir el bien que esperamos, para que podamos obtener la paz, para que podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Dios quiere poder librarnos del rencor y de la amargura. Dios quiere sanar nuestro corazón. Por eso a través del profeta Amós, Dios dice lo que pone aquí arriba: buscadme y viviréis. Esas son palabras de Dios a través del profeta Amós. Dios está diciendo: buscadme, búscame y vivirás.
Jesús está diciendo, abre la puerta de tu corazón, déjame entrar en tu corazón y deja que me siente sobre el trono de tu vida. Y yo sanaré tu corazón quebrantado. Yo desarraigaré toda amargura de tu corazón y quitaré el rencor de tu corazón. Dios te está llamando en esta mañana para que puedas establecer una correcta relación con Él, para que puedas obtener el perdón de tus pecados. Pero ahora la pelota está sobre nuestro tejado. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Lo dejaremos en la puerta de nuestro corazón llamando? ¿O le abriremos la puerta de nuestro corazón para que reine en nuestra vida? No tenemos nada que perder y mucho que ganar si le abrimos la puerta de nuestro corazón. De la decisión que tomemos a esta cuestión va a determinar nuestro presente y nuestro destino eterno. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a tomar la decisión correcta. Y una vez más quiero invitarte a que, si Dios te ha hablado en esta mañana, si estás sintiendo como Jesús está llamando a la puerta de tu corazón y le quieres abrir la puerta, yo te invito a que mientras hago la oración de despedida puedas adelantarte aquí y oraremos después por ti. No me gusta insistir porque es Dios quien tiene que tratar con cada uno de nosotros. Pero si estás oyendo la voz de Dios que te está diciendo que le dejes entrar, no endurezcas tu corazón, porque de esa decisión depende tu destino eterno. Voy a orar al Señor para despedir la reunión, pero quiero invitarte que si nunca le has abierto la puerta de tu corazón y hoy quieres abrirle la puerta de tu corazón a Jesús, te invito a que pases aquí delante mientras estoy orando. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias en este día por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra te has revelado y nos has hecho entender y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Nos has hecho entender que tú estás llamando a la puerta de nuestro corazón porque quieres entrar en nuestro corazón para establecer una relación correcta con nosotros, para poder perdonar nuestros pecados, sanar nuestro corazón quebrantado y sentarte sobre el trono de nuestra vida para reinar y gobernar sobre nuestra vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción de pecado y tú hagas el milagro en esta mañana de que podamos escuchar la voz de tu Espíritu que nos está diciendo que te abramos la puerta. Oh Dios, quita toda venda de nuestros ojos, Señor. Toca nuestros oídos espirituales para que podamos oír tu voz en este día y no salgamos de este lugar igual que hemos entrado, sino que podamos salir de este lugar contigo en nuestro corazón. Yo te pido que tú nos hables, Señor, y que toques nuestros corazones. Te pido que tú edifiques tu reino en nuestros corazones y que tú disipes toda tiniebla de nuestras vidas. Yo reprendo toda tiniebla y echo fuera toda tiniebla en el nombre de Jesús. Ordeno a Satanás que suelte los corazones en el nombre de Jesús. Declaro libertad en esta mañana. Y Padre, yo te pido que te reveles a las vidas, que toques nuestros corazones y que no permitas que seamos rebeldes a tu llamado. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia, sino que tu presencia venga con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.